Debemos tener en cuenta que la Iglesia Católica reúne más de 1.200 millones de fieles alrededor del mundo, los cuales siguen la doctrina enseñada por Jesucristo para guiar a los hombres hacia el camino de la salvación y de la vida eterna. Esta religión es actualmente la que tiene mayor cantidad de seguidores en el mundo, y si tenemos en cuenta que cada uno de ellos da un diezmo voluntario en los eventos religiosos, podemos inferir que la Iglesia ha adquirido mucho dinero y con este poder económico. Además, al tener la mayor cantidad de seguidores en algunas naciones, debe ser tomada en cuenta en los asuntos del Estado, con el propósito de que la palabra de Dios sea respetada y tenida en cuenta a la hora de tomar decisiones. Adicionalmente, al promulgar la palabra de Dios, es responsable de movilizar a las naciones con sus dogmas. Esta fue inicialmente una doctrina que impusieron los españoles a los indígenas en la época de la conquista y ha continuado su promulgación hasta la actualidad. El catolicismo hoy en día es la religión oficial de Colombia y ha sido tenida en cuenta para la aprobación de leyes, nuevas constituciones, la realización de negociaciones o acuerdos de paz con los grupos armados, la estructura de la educación, entre otras. Aunque, en otros casos, la Iglesia ha rivalizado con el Estado y ha generado tensión e inconvenientes en el país. No obstante, hoy en día la Iglesia está en una posición contradictoria, ya que históricamente ha buscado imponer sus ideas, consideradas como el plan de Dios, en la sociedad, pero ahora la Iglesia se ha demostrado abierta en su discurso político, y no tan centrada en los planes de Dios. Todo lo anterior ha afectado hoy en día su credibilidad. Ya analizamos el contexto de la Iglesia en el mundo y en la sociedad colombiana. Ahora vamos a centrarnos en la influencia que ésta tuvo en la sociedad colombiana del siglo XIX. Iniciamos recalcando que el siglo XIX en Colombia fue una época de incertidumbre y conflicto por la controversia que existía a la hora de tomar decisiones con respecto a la nación que estaba en su inicio. Esto no solo produjo conflictos entre líderes, sino guerras civiles que no tenían sentido, ya que estaban enfrentando a quienes podían ser aliados en consolidar la formación de una nueva nación. En esta época, en la que sucedieron muchos eventos históricos claves para la formación de Colombia como nación, la Iglesia Católica tuvo constante influencia en las personas y en el Estado. Dicha influencia se dio principalmente en 4 categorías: social, política, económica y educativa. Con respecto a la primera, la Iglesia Católica era una autoridad moral que tenía la posibilidad de decirle a las personas qué hacer y cómo hacerlo para cumplir con la palabra de Dios. Esto hacía que la Iglesia moviera masas por medio de la palabra, ya que la Iglesia era el pastor y las personas las ovejas. En el ámbito político, la palabra también era fundamental, ya que la Iglesia convencía a las personas por medio de esta por quién votar o qué ideología seguir. Cuando se presentó la rivalidad entre liberales y conservadores, la Iglesia Católica defendía que con un partido los planes de Dios se cumplirían para la vida de sus seguidores, mientras que para la otra serían pecadores al que Dios no tendría en cuenta. Adicionalmente, como el catolicismo era la religión oficial, debía ser escuchada para tomar las decisiones del Estado. Dependiendo de esto, la Iglesia sería un apoyo o un dolor de cabeza para este. En lo económico, la Iglesia tenía muchísima influencia, ya que tenía gran cantidad de dinero y hectáreas de tierra que se habían ido acumulando con el tiempo y le daban aún más poder. A pesar de que se le aplicaron impuestos y límites a la Iglesia en un par de situaciones, como es el caso de las reformas liberales, esta siempre tuvo un gran poder económico. Por último, en el aspecto educativo, la Iglesia tuvo una enorme capacidad para influenciar. Fue la encargada por mucho tiempo de brindar la educación, lo cual les permitió incidir en las nuevas generaciones, ganar dinero y con esto ganar aún más poder. Y a pesar de que hubo épocas en las que se les quitó este privilegio, siempre sus ideologías estuvieron presentes.
Por el gran poder que tenía la Iglesia, el Estado muchas veces buscó alejarla, como lo hizo Francisco de Paula Santander, o lograr alianzas, como lo hizo Rafael Núñez por medio del concordato. Al final, la Iglesia siempre ganaba, ya que en la primera situación, la Iglesia por medio de su palabra y su poder generaría enfrentamientos entre el pueblo y el Estado se vería afectado por inconformismo popular. Y en la segunda situación, el Estado tendría que convencerlo, dándole muchas ventajas y ayudas, solo para tenerlo de su lado, como lo hizo el presidente Núñez, dándole a la Iglesia el 31 de diciembre un concordato con la sede apostólica en Roma, que fue sancionado por la Ley 35 de 1887. Allí la benefició con el manejo de la educación pública, para ser organizada y dirigida por la moral de la religión católica, la eliminación del divorcio y darle a la Iglesia el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones, el regreso de los diezmos y, por último, que el Estado llegara a un acuerdo con la Iglesia siendo superior a esta. Por lo anteriormente dicho, podemos deducir finalmente que la Iglesia católica tenía mucho poder y su arma más poderosa era la palabra de Dios usada a su favor. Gracias por su atención.